¿De acuerdo? Ok. ¿Ves bien allí, Estamos viendo, Sandra? Bueno, doctor. Sandra siempre. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. En esta tarde, pues, me corresponde presentarles a ustedes el tema titulado El metaanálisis como el método de investigación cuantitativo y de síntesis para las estimaciones, ¿no? Como una herramienta más para desarrollar en el campo de la investigación. Iniciaremos, la presentación pues va a estar estructurada en base a 8 aspectos fundamentales que parte desde la introducción, así como también la definición de lo que es el metaanálisis, ¿verdad? Según varios autores, la importancia, relevancia, son los criterios de inclusión y exclusión al momento de decidir trabajar con lo que es esta metodología, los diferentes posicionamientos de algunos autores en base a este método, ¿no? Un desglose breve de la aplicación del paso a paso, cómo sería con respecto a este metaanálisis, qué beneficios nos pudiera presentar o ventajas de este método, ¿no? Al momento de su aplicación. 3 ejemplos en cuanto a este proceso, algunas reflexiones para compartir con ustedes, ¿no? Fíjense que uno de los elementos fundamentales pues, que debemos conocer, que cuando hablamos de metaanálisis, pues estamos hablando de un método con un enfoque cuantitativo, ¿no? Netamente cuantitativo. Se plantea el metaanálisis cuando una investigación científica avanza mediante estudios individuales que si por sí solos ellos no tienen esas muestras limitadas, sino que nos va a permitir aglomerarlos, ¿verdad? Para verificar esos resultados que pudieran estar contradictorios o con hallazgos difíciles de generalizar. Cabe que desde mediados del siglo XX, pues la comunidad científica ha buscado esa forma más rigurosa de revisar la literatura, ¿no? De profundizar, no solamente desde el punto de vista descriptivo, sino de que se pudiese analizar desde el punto de vista estadístico. En ese sentido, pues nace el metaanálisis como una respuesta metodológica para integrar la evidencia dispersa y ofrecer unas conclusiones más precisas, objetivas y, por supuesto, replicables en otros escenarios. Por ende, pues es un método de síntesis para estimaciones robustas que va de los estudios individuales a las evidencias integradas, cómo se convierte en múltiples investigaciones en esas estimaciones cuantitativas, únicas, precisas y, como le decíamos, que se puedan replicar. Ahora bien, ¿por qué es importante hoy trabajar con el metaanálisis? Bueno, primeramente porque es una base metodológica que inicialmente pues, se usaba en la medicina basada en la evidencia de algunas guías clínicas internacionales. Y más adelante vamos a ver que no exclusivamente pues, es una metodología del campo de las ciencias médicas, ¿no? O de salud. Porque sustenta revisiones sistemáticas en educación, psicología, ciencias sociales y políticas públicas, ¿no? Que ahí es donde entramos nosotros, por lo menos mi área de conocimiento, que son las ciencias sociales, y que podamos tener esta herramienta, pues, para profundizar un poco más, es fabuloso. Permite resolver controversias entre estudios con resultados contradictorios, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por metaanálisis, no? Glenn Glass es quien acuñó en su inicio, pues, este concepto y plantea que es el análisis estadístico de una gran colección de resultados de trabajos individuales con el propósito de integrar los hallazgos obtenidos, ¿verdad? Bueno, aquí brevemente como de dónde proviene la palabra metaanálisis, ¿no? Lo cual alude a un análisis que va mucho más allá de los estudios individuales, como ya lo hemos planteado, ¿no? Como decir, un análisis del análisis. Es reunir muchas investigaciones y llevarlas a un estudio macro, ¿no? También les han dado otra denominación como revisión cuantitativa, integración de investigaciones o análisis cuantitativo de dominios de investigación. Ahora bien, la idea central es que cada estudio debe llevarse en los resultados a una métrica común, en este caso el tamaño del efecto.
los cuales se combinan mediante ponderaciones estadísticas, generalmente por precisión o por tamaño muestral, ¿no? Se produce una estimación agregada con su propio intervalo de confianza, que esto se ve a través de un programa, más precisa que la de cualquier otro estudio, ¿no? En cuanto a otra definición que podemos presentarle, es que esta clase de procedimiento de recolección y análisis de datos implica sintetizar resultados de investigación a través de un número de estudios considerables con el mismo planteamiento y las mismas variables, ¿no? Dentro de los pasos elementales, ¿verdad?, que se pueden trabajar, tenemos que son muy similares a los de otros estudios, ¿no?, de otras metodologías, con la diferencia de que acá la unidad de análisis ya no es el participante o un caso específico, sino por el contrario, la investigación es realizada por otros investigadores, ¿no? Se va a estudiar y a revisar esos resultados. Es decir, que el reto consiste en resumir los datos a partir de diferentes estudios, de tal manera que se haga muy bien estructurado, evitando errores y facilitando su posterior análisis. Eh, Ahora bien, en cuanto al método, como les decía, la relevancia de lo que es tener en consideración los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, ¿verdad? Es decir, un método no es una simple suma de datos, ¿no? Debemos estar, claro, como investigadores, muy conscientes de ello. En ese sentido, pues quise compartirle qué criterios de inclusión podemos tener en consideración al momento de realizar esta investigación. Y tenemos que podemos abordar, cuando vamos a abordar estudios con la misma pregunta de investigación o un constructo operacionalizado de forma comparable. Tiene que haber cierta congruencia en lo que vamos a realizar. Un diseño metodológico específico, por ejemplo, ensayos controlados aleatorizados o estudios determinados. También datos suficientes para calcular un tamaño del efecto. Esto básicamente ya en lo que es el programa desde el punto de vista estadístico, las medias, las desviaciones estándar, los tamaños muestrales, ¿no? También se debe tener en consideración el rango temporal, el idioma y el tipo de publicación que debe estar definido a priori antes de nosotros pues embarcarnos en este tipo de investigación. Hay que considerar también la población, la intervención y la variable de resultados, como se le llama, ¿no? Pico, claramente especificada. No debe haber ambigüedad al momento de elegir estos elementos. Ahora bien, ¿qué criterios pudiéramos descartar o excluir? Estudios duplicados o que reportan la misma muestra en varias publicaciones. El diseño de baja calidad metodológica, por supuesto, o de alto riesgo de sesgo. Datos incompletos o no recuperables tras contactar a los autores, ¿no? Una literatura gris no verificable o estudios fuera del periodo del idioma definido, resultados no comparables por diferencias irreconciliables en la medición del efecto. Yo creo que estos criterios inclusive aplican para otro tipo de metodología que nosotros vayamos a desarrollar cuando no tengamos datos confiables, o como en el caso que hablan allí de duplicidad de estudios, pues esto nos puede llevar a no obtener los resultados que nosotros estemos esperando, ¿no? Em, Nuevamente le ratifico la definición, ¿verdad?, de su autor original, que como les dije, él fue el que acuñó el término de metaanálisis para referirse como el análisis estadístico de una gran colección de resultados de trabajos individuales con el propósito de integrar los hallazgos obtenidos. Por otro lado, también tenemos que es un método sistemático donde se sintetizan un montón de resultados de diferentes estudios sobre el efecto de una variable muy específica, a través del cual se va a obtener un resultado muy claro, donde podamos luego vincular estos estudios llegando a una conclusión donde podamos afirmar en gran medida que es real, ¿verdad? O que estamos bastante próximos a la realidad. Por otro lado, como les planteaba en unas breves definiciones de algunos autores,
ya le dijimos por acá que Glass fue el autor original, ¿no?, del concepto, y luego tenemos a Edge y Olkin, quienes le aplican ese rigor estadístico que necesitaba ese primer planteamiento de Glass. Por eso es que se dice que ellos aportaron los modelos estadísticos formales que dieron solidez matemática al enfoque de origen, ¿no? También tenemos aplicaciones, en el caso de aplicaciones clínicas, a partir de los 80 se situó como el pilar de la medicina basada en la evidencia y esas guías de práctica clínica. Y también otro planteamiento es la síntesis a gran escala, ¿no? En donde se sintetizó a más de 800 metaanálisis en el caso de la educación, donde se pudo mostrar el potencial del método para orientar políticas educativas. Es como los beneficios que pudieran aportar realizando estos estudios. En tal sentido, pues una postura crítica se fundamenta en que la calidad del metaanálisis va a depender de la calidad de los estudios que integra, ¿no? O de los estudios pues que nosotros elegimos para realizar dicha investigación o dicho proceso. Ahora bien, un breve desglose paso a paso de este método, ¿no?, que va del problema a la base de datos metaanalítica. Partimos, como yo diría, desde toda investigación de una formulación de un problema, ¿no?, donde vamos a definir la pregunta de investigación, habitualmente en el formato que ya les había planteado hace un momento, PICO, que es la población, la intervención, la comparación y el resultado. Esto es como la característica clave, ¿no?, para que nosotros podamos conocer cuándo estamos aplicando el metaanálisis, ¿no? La búsqueda y selección de estudios, es una búsqueda sistemática en base de datos, en diferentes bases de datos que se pueden usar, siguiendo un protocolo Prisma en este caso, ¿no? Y por supuesto aplicando los criterios de los cuales hablábamos hace un momento. La codificación de las características, donde se extraen, codifican variables de cada estudio, ¿no? Ahí tenemos bien sea el diseño, muestra, contexto, instrumentos, entre otros. También el cálculo del tamaño del efecto, ¿no? Que debe traducirse a un índice común, como por ejemplo el coeficiente de correlación, el tipo de datos. La elección, perdón, del modelo estadístico, debemos también seleccionar qué modelo estadístico se va a trabajar, bien sea modelo de efectos fijos o el de efectos aleatorios. El análisis, interpretación y publicación, donde se genera el efecto combinado o el funnel para ese análisis de sensibilidad y de subgrupos para reportar conclusiones. Ahora, reflexionando pues un poco cuando uno se plantea utilizar esta metodología, entonces decimos, bueno, ¿por qué debemos recurrir al metaanálisis, verdad? ¿Qué beneficio nos aporta? ¿Qué ventajas pudiéramos obtener de ello? Entonces, brevemente, entre las más relevantes tenemos que nos da un mayor poder estadístico, ¿no? Y en este sentido, pues, como las matemáticas, yo siempre digo que son muy exactas y nos llevan, pues, a verificar de mejor manera los resultados, ¿no? Entonces, al combinar muestras de múltiples estudios, se detectan efectos reales que aquellos estudios pequeños, pues, no alcanzaban a identificar, ¿no?, por sí solos, por su naturaleza. La precisión y la objetividad, que por supuesto tiene que ver también con ese análisis de datos, por cuanto se plantea que reduce la subjetividad de esas revisiones narrativas al fundamentarse en esos procedimientos estadísticos explícitos y replicables. Resuelve controversias por cuanto permite dirimir resultados contradictorios entre estudios, ofreciendo una estimación consolidada del efecto verdadero. También se detecta la heterogeneidad por cuanto identifica en qué condiciones un efecto puede o no variar, el cual va a generar nuevas hipótesis sobre moderadores y ciertos contextos. La base de decisiones pues sustentan guías clínicas, políticas públicas y educativas con una evidencia pues más consolidada y de mayor validez externa. Y a su vez pues optimiza recursos por cuanto evita replicar innecesariamente investigaciones costosas cuando la evidencia acumulada pues ya es concluyente, ¿no? Entonces nos puede llevar a una toma de decisiones más directa.
En cuanto a los ejemplos de este tipo de metodología, ¿verdad? Tenemos 3 casitos por acá. Uno de psicología clínica, en donde se estudió lo que es la eficacia de la psicoterapia, donde se integraron entre 375 a 400 estudios controlados sobre psicoterapia y consejería. El paciente promedio terminó que tratado, perdón, terminó mejor que aproximadamente el 75-80%. Es decir, este es el resultado que arrojó la aplicación de este proceso, ¿no? En donde la evidencia contundente fue la eficacia general de la psicoterapia. O sea, se pudo verificar más allá de una orientación teórica, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una de las ventajas de haber aplicado este proceso del metaanálisis. En el caso de la medicina cardiovascular, básicamente fue la comprobación de un medicamento y cómo su uso determinó pues las bondades o los beneficios que tenía al aplicarlo pues a los pacientes, ¿no? Ensayos sobre los trombolíticos en el caso de infarto del miocardio. Entonces, acá se pudo evidenciar que el costo humano de no usar este metaanálisis en su momento, ¿verdad? Para orientar decisiones clínicas. Eso nos demuestra pues cómo ha avanzado el conocimiento en el tiempo, ¿no? Y fíjense la utilidad pues que presentó en este caso, ¿no? En el campo de la educación tenemos que se sintetizaron más de 800 metaanálisis a través de miles de estudios primarios sobre factores que influyen en el rendimiento escolar, donde se pudieron ordenar según su tamaño del efecto sobre el aprendizaje. ¿Qué logramos allí? Se identificó qué prácticas docentes se pudieran aplicar, ¿verdad? Cuáles eran más efectivas para ese mayor impacto dentro del aula, ¿no? Entonces, fíjense que es muy interesante, pues, cómo podemos trabajarlo. También quise, pues, en estas reflexiones compartir con ustedes algunas interrogantes, pues que yo digo a veces que se nos quedan en el tintero y que uno pues tenemos como investigadores siempre dudas razonables, ¿verdad? Como por ejemplo aquí dice, bueno, no mezclar peras con manzanas, o sea, en metaanálisis podemos acumular un grupo de investigaciones, pero debemos tener cuidado con esa selección de ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es válido combinar estudios con poblaciones, por ejemplo, distintas, instrumentos o contextos bajo un mismo efecto agregado, ¿no? También cuidar el sesgo de publicación. Si los estudios con resultados positivos se publican más, ¿hasta qué punto se distorsionan las conclusiones, no? Entonces, repito, son situaciones que debemos nosotros prever. Calidad de la evidencia base. Si en el caso de los estudios primarios tienen baja calidad metodológica, entonces nos preguntamos si el metaanálisis puede corregir este problema o simplemente lo vamos a amplificar queriendo realizar la investigación partiendo de una base débil, ¿no? Yo diría que es cuesta arriba y quizás no se pueda realizar. Modelos fijos versus modelos aleatorios. Bueno, acá pues hay que elegir qué modelo estadístico es más apropiado según el campo de estudio y qué implica selección para la interpretación de los resultados, ¿no? El rol de la guía, pues también pienso que es común en todas las investigaciones que nosotros vamos a desempeñar, qué elementos, qué herramientas nos presenta la guía para que nosotros podamos trabajar de una manera más adecuada este tipo de investigación, ¿verdad? El metaanálisis versus estudios únicos. Entonces, cuando yo decido aplicar el metaanálisis y cuando no, ¿no? Entonces, un campo de datos limitado, ¿cuándo conviene más invertir en un gran estudio primario que en vez de sintetizar los estudios pequeños, ¿no? Entonces, repito, yo creo que generalmente pues nosotros cuando planteamos una investigación nos centramos a ver, inclusive, bueno, cuando partimos desde el título o la interrogante para nosotros verificar, ¿no? Debemos hacernos estas preguntas. Entonces, en esa misma idea, para concluir, tengo que, ¿por qué es importante entonces el metaanálisis, no?
Básicamente porque combina estadísticamente los resultados de múltiples estudios independientes sobre una misma pregunta, ¿verdad? De tal manera que resuelve la incertidumbre cuando estudios individuales por sí solos son pequeños o arrojan resultados contradictorios. Es decir, nos permite un nivel mucho más alto de evidencia científica. En tal sentido, pues podemos concluir que tiene un mayor poder estadístico por cuanto combina tamaños muestrales de varios estudios y detecta efectos pequeños que estudios individuales no pudieron lograr. Estimaciones más precisas por cuanto reduce el margen de error al promediar resultados, permitiendo tener una medida más robusta al efecto real. Identifica fuentes de variabilidad donde se exploran que los estudios difieren entre sí, entonces, bien sea entre la población, la metodología o el contexto. Hay una mayor validez externa por cuando se integran datos de distintas poblaciones y contextos, generando conclusiones más generalizables. Y la eficiencia, ¿por qué? Porque se aprovechan datos ya recolectados de otros estudios, ¿verdad? Evitando financiar nuevos estudios para responder la misma pregunta, ¿no? Esto en cuanto a los costos que se pudieran considerar invertir para, como todos sabemos, pues se necesitan recursos para realizar unas investigaciones considerables. Bueno, mis queridos colegas, compañeros, con esto he culminado. Quiero agradecerles a ustedes por la atención y le agradecería pues sus comentarios, sus aportes sí, en cuanto a esta metodología. Muchísimas gracias, Betty, y a todos. Si alguien tiene algo que acotar, bienvenidos. Mi amiga Sandra. Bueno, sí, Lourdes, por allá te coloqué, felicitaciones, gracias por este aporte. Por allí coloqué transitando con los métodos. Mira, muy oportuno porque ayer justamente se habló de los multimétodos y hoy tú estás hablando. Sigues en la onda, pero estás puntualizando. Y qué importante es tener esa claridad para no incurrir en errores. Por ejemplo, hay la combinación de peras con manzana, como tú dices por allí, algo así te entendí. Esa mezcla extraña hay que tener cuidado. Entonces, Sí, justamente las bases que este método permite, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo hoy en día que hay tanta información. Bueno, y te digo, en investigaciones que hay quienes se han empeñado, que no entiendo ni por qué, se han empeñado en hacer estudios sociométricos o sociológicos o socioeconómicos para ver cuántas mujeres son, cuántos hombres, en un tema que no tiene nada que ver ni con hombres ni con mujeres y que posiblemente aquí la gente también quiera meterse por esta vía, hacer más enredo todavía el asunto. Porque justamente correcto. si yo estoy investigando un asunto que indiferentemente hombres o mujeres o edades lo asumen de maneras que ni siquiera entiendo y ese no es el estudio, entonces qué importante es eso que tú hoy nos estás ofreciendo. Y bueno, felicitarte y darte las gracias porque siempre estamos aprendiendo, reaprendiendo y Así es. revisando también. Entonces, Así es, muy agradecida Sandra, y eso que tú has dicho es muy, muy importante. Es decir, y como investigadores yo creo que siempre tenemos las dudas, siempre vamos a tener las dudas cuando uno quiere investigar algo, oye, ¿de qué manera, no? Cualitativo, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde nos vamos? Cuantitativo, ahí diría la doctora Crisalia, bueno, ahí es donde entra la transcomplejidad, ¿no? Es decir, podemos hacerlo de las dos maneras, sería conveniente, ¿no? Y depende hasta dónde uno quiera llegar, ¿verdad? En una investigación, porque hay investigaciones, ponen más sencillas, otras en donde uno quiere profundizar más y bueno, ahí uno digo que se apoya en las distintas herramientas pues que nos ofrece la investigación, pues. Ahí la colega Rebeca, le escuchamos. Gracias, Sandra. Muy a buenas ti. tardes, doctora Lourdes. Es un gusto. Yo acabo de ingresar a la ponencia, pero me encantó que usted está tratando este tema y por eso decidí ingresar.
En mi caso, yo inicié a hacer un estudio de eso, de metaanálisis, pero aplicado al área de educación. Y por eso cuando me mandó la doctora Trejo el enlace, dije yo, no, tengo que entrar. Yo le quería pedir de favor si puede sugerir más literatura para aprender sobre este método, estas Claro. tecnologías, porque en mi caso yo estuve haciendo mis pininos, como decimos, pero quiero conocer y profundizar más sobre ese tema y sobre todo, yo sé que esta metodología es más aplicada a la medicina, pero no está exenta de ser Es utilizada en correcto. educación. Y cuando yo aprendí sobre eso, dije yo, wow, quiero hacer algo. Y lo hice. La cuestión es que me quedé, ¿y dónde más se puede profundizar sobre eso? Sí, Que sí. esto es, si me puede, por favor, sugerir Claro, uno. claro. Tienes mi correo. Si quieres, por favor, me envías un correo y bueno, yo por ahí te comparto la información con todo gusto. ¿De Muchas gracias. acuerdo? Cuídese. Sí. Sí. ¿Alguien quiere algo más? Les agradezco a todos, pues, sus felicitaciones, Betty. Doctora Crisálida, Noelia, ¿algo que agregar? Álvaro, hola Álvaro, bienvenido. Un gusto. No te escuchas, Álvaro. Ya, ahora sí. Pues yo siempre satisfecho con esas exposiciones tan claras de temas tan complejos, porque la verdad es que el Sí. metaanálisis ya a esos niveles de procesamiento de grandes cantidades de datos no es sencillo, es bien difícil y comparto mucho con usted, doctora, y también con doctora Sandra, lo que han dicho. No es posible estar haciendo trabajos y sobre todo metaanálisis solamente pensando en que si son hombres o mujeres. Que otras variables están de por medio. Por eso escribí ahí en los comentarios la creación o la recopilación de la información y luego la creación de o las bases de datos ya montadas sobre la lógica de análisis y a partir de allí aplicar las herramientas estadísticas te lleva a afinar las estadísticas iniciales. Y allí esto yo lo entroncaría con las exposiciones anteriores que ha habido, porque definitivamente a veces yo me pregunto qué es lo que miden los datos, los números. Si miden distancias, entonces esas distancias con qué se relacionan y sobre todo ya cuando los datos son voluminosos, ahí los resultados y el refinado como que te suelta nueva información que a lo mejor te cambia las perspectivas iniciales. Por eso yo pues agradezco mucho esa exposición tan clara como siempre y también vamos a mandarle correo, doctora, para que nos mande su información que es válida. Muchas gracias, Álvaro, y de verdad viniendo de ti, que sé tu profesionalismo en esa área, te agradezco mucho y no, creo que también tengo mucho también que aprender de ti, digo porque hemos conversado y es fabuloso. Pues y yo diría, ahorita le doy la palabra al doctor Calixto y Sandra, que es más ¿cómo es? De lo cualitativo, que después esa cantidad de datos, pues hay que hacerle un análisis cualitativo, ¿verdad? Es decir, esa interpretación, que ajá, tenemos los datos y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, es lo maravilloso, pues digo yo, de la investigación, o sea, nos permite complementar, diría yo, una cosa con otra. Eso también me ha gustado como investigadora no descartar, porque a los inicios cuando uno no conoce un poquito más esto, uno no, yo soy cuantitativo, yo antes decía, yo lo mío es número, ¿me entiendes? Pero después con mis colegas acá, mis amigas que están acá, ya va, pero es que esa interpretación, esa parte que tú le debes hacer, sin irnos a lo que es, ¿cómo te digo?
desapartarnos de la realidad tampoco, ¿no? O sea, lo cualitativo también tiene sus parámetros para uno hacer un buen análisis, pues. Entonces, yo digo que se complementan, ¿no? Uno del otro. Me parece fabuloso. Bueno, doctor Guillermo, le escuchamos. Gracias, Álvaro. Buenas tardes. En primer lugar, felicidades por una disertación que sintetiza aspectos que son no siempre de fácil comprensión, pero que son clave para el asunto que se propuso. La última aclaración, acotación que usted hace se refería en la esencia de mi intervención, porque yo he participado en estudios de análisis de grandes proporciones del aprendizaje acá en Cuba, y al inicio el énfasis estuvo en la enumeración de la tabulación de los datos. Después nos dimos cuenta que los datos solo eran un mensaje mudo, y tuvimos que entrenarnos para desglosar, para traducir, sería mejor, a las grandes masas de maestros qué significaban los resultados que se iban obteniendo. ¿Por qué se afirmaba que había moda? ¿Por qué se afirmaba que había media? ¿Por qué se afirmaba la necesidad de detenerlo en la desviación estándar para buscar variaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Pero la acotación que usted hace de la complementariedad con una perspectiva cualitativa es clave. E inclusive yo le agregaría que dentro de esa perspectiva cualitativa hay que ir a un entrenamiento de la redacción de esa traducción cuantitativa al lenguaje común. Y además hay que tener en cuenta cuáles son las influencias que respecto a la temática en estudio están en desarrollo, que permitiría entonces una triangulación que le daría mayor fortaleza a los resultados finales. Mis felicitaciones y respeto para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calixto. Excelente. Y era lo que estábamos conversando. Y está muy bien. Fíjate que él habla ya de la triangulación, ¿verdad? De una vez de obtener los resultados, cómo podemos complementarnos para, yo diría eso, pues esa aproximación a la realidad. Como dice, no hay una verdad absoluta, y creo que es parte de las premisas de la transcomplejidad, no hay algo definido totalmente, ¿no? Entonces es eso, pues ver los resultados y estudiarlos a conciencia para poderlos como aplicar en ese proceso que nosotros queremos mejorar en tal caso, pues si es una actividad que queremos mejorar, ¿verdad? Entonces, sí, yo repito, como soy de números, me encantan los datos, pero sí entendí que no debemos desapartarnos de ese análisis cualitativo que nos complementa muy bien. Sí, me parece fabuloso. No sé si alguien quiere algo más que acotar, Sandra. Mira, Lourdes, yo escuchando al doctor Guillermo y Álvaro y a Rebeca, ¿no? María, déjame ver el nombre, sí, a Rebeca María. Fíjate tú que hay una combinación, ella porque habla de la parte médica, pero también en la parte médica hay que tener mucho cuidado cómo se maneja esa información. Hay información que tiende a ser más cualitativa que para el metaanálisis, porque puede confundir, sobre todo cuando nos encontramos nosotros con intervenciones o tratamientos, si estuviésemos hablando de ese tema. Ejemplo, se me ocurre a mí, yo no soy de salud, pero si estamos trabajando con distintas dosis, duraciones o modalidades de esa aplicación, allí el metaanálisis se puede constituir en más bien una distorsión, que es preferible hacer optar por una revisión sistemática, narrativa, o un análisis de subgrupos, si el caso lo permite. Pero también cuando nosotros vamos a lo que plantea el doctor Calixto,
También hay otros elementos, por ejemplo, cuando se habla de investigaciones publicadas sobre un tema que es muy reducido, donde no hay muchos ejemplos o ejemplos de menos de 3 a 5 estudios pequeños, y realmente tampoco aplica este metaanálisis, porque los intervalos de confianza para estimar, para hacer la estimación global, van a ser demasiado amplios, a pesar de que estamos hablando de algo que decimos que es reducido. Y eso le va a dar una falsa sensación de precisión estadística. Por supuesto que eso va a conducir a conclusiones imprecisas o estadísticamente impotentes. Fíjate tú lo importante que es conocer realmente cuál es el insumo y cuál es el elemento que vamos a tocar para que no ocurran cosas como esas, pérdidas masivas de seguimiento en las muestras que puede ocurrir, criterios de medición inconsistentes o subjetivos, que fíjate que entran en otro terreno. O lo que decimos nosotros, aleatorización defectuosa, eso también puede ocurrir. Entonces, es interesante y qué bueno que tú lo has planteado y lo has mencionado en el sentido de la estadística. Fíjate que eso es un punto clave. Entonces, si lo que estamos midiendo no tiene nada que ver, no tiene el soporte necesario, es un esfuerzo en vano y realmente los resultados no van a ser... No va a tener... Sí, por eso, perdón, Sandra, la relevancia de los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Exactamente, por eso mismo. Sí. Se te va de repente el sonido. Bueno, era eso lo que quería acotar a eso que has planteado. En sintonía con lo que decía Álvaro, que va por allí también, y lo que decía Rebeca, y ahora lo que dice el doctor Calixto. O sea, las tres visiones, que no son iguales, nos permiten una gama de interpretación. Excelente. Bueno, si algún otro colega quiere acotar algo, pues el doctor... Doctora Lourdes. Sí, señor. Acá estamos. Hemos estado en un espacio que, como los que nos han estado siguiendo desde el día o lunes, han visto que es un recorrido sistémico de diferentes miradas que componen un corpus bastante integral. No significa que hemos acabado, vamos apenas por los inicios de este ciclo de conferencias sobre métodos de investigación, transitando por lo quali, quanti, lo mixto, pero desde una perspectiva renovadora de aspectos que tienen que ver e impactan de todas maneras en el ámbito de la investigación pedagógica y educativa. Hoy colegas desde Angola, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Argentina, Panamá, hemos tenido una tarde de lujo, de hecho, acompañado por esta importantísima temática que usted nos ha traído y que da como resultante una nueva perspectiva, por supuesto, colegas de El Salvador que están con nosotros en el postdoctorado internacional de investigación que recién comenzó, y otros postdoctorandos, algunos candidatos a doctores de nuestro programa que va a iniciar en el mes de septiembre. En fin, ha sido un reencuentro, una posibilidad de avanzar en torno a enfoques más integrales y posicionamientos más propositivos y prospectivos hacia la investigación, que hoy requieren de tantos recursos, de tantos insumos, pero sobre todo de la voluntad de flexibilizarnos a nosotros mismos para hacer una investigación que escale a niveles cualitativamente superiores desde la deconstrucción de nuestros pensamientos para obtener mejores resultados. Yo le felicito y le agradezco mucho la invitación que ha asumido la doctora Lourdes y la posibilidad de que vayamos avanzando en cada uno de estos temas. Espero ahora ella me entrega la batuta y en la noche me tocará a mí un poco de otra temática que será interesante para el equipo, aunque ya algunos la han escuchado en espacios con la Universidad de Panamá, con la UNLA, con diplomados y otros, pero siempre es bueno intercambiar y refrescar, revisitar estos temas que son de alto interés. Aprovecho el momento para felicitar al doctor Guillermo Calixto, presidente adjunto de CESPE para Cuba, a la doctora
Crisálida Villegas, presidenta de CESPE Venezuela, que también nos acompaña. Por ahí estaba el doctor Álvaro Antonio, presidente de CESPE Nicaragua, las presidencias adjuntas de CESPE, siempre acompañándonos en cada uno de estos espacios. Es importante que socialicemos cada uno de ellas y, por supuesto, la grabación la tenemos para subir a nuestro canal de YouTube y que el resto de la comunidad cespetina pueda ver de manera asincrónica. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor Carlos, siempre por motivarnos a seguir investigando. No todo está aprendido. Y bueno, por eso estamos acá y le agradezco enormemente. Pues, y a la doctora Crisálida, por supuesto, a mis colegas, Sandra, siempre también muy solidaria con nosotros, dándonos fuerza y fortaleza. Todo el equipo, pues, les agradezco. Un placer haber estado esta tarde de hoy con esta temática de metaanálisis desarrollado por la doctora Lourdes Margarita Mesa Ruiz desde Argentina, miembro de CESPE Venezuela, quien nos ha acompañado y esperemos que cada uno de estos aspectos puedan ser también replicados en sus ecosistemas académicos. Como siempre, nos despedimos hasta las 7 de la noche, hora Cuba, y siempre con el eslogan que es una filosofía de trabajo, así que vamos por más. Muchas gracias a todos. Un beso. Les quiero.